y vi las celebraciones en esos países desarrollados como Japón, Dubái. O sea, es otro nivel. Pero también vi en otros lugares cómo celebran algunas personas porque tienen creencias, tienen tradiciones y allí han puesto su fe. Allí colocándose unos pájaros en la cabeza y moviéndoselo por todos lados, moviéndolo por su cuerpo. Y estaba con Cecia y Kelly me dice, ¿y por qué hacen eso? Le digo, eso es lo que ellos creen. Y no les dará miedo. Pobrecitos los animales. Más bien pobrecita la gente, va. Pero fíjense que cada persona tiene su manera de creer, su manera de pensar. Y es que ellos creen que si hacen esto así, entonces traerá suerte al año venidero en sus vidas. Nosotros conocemos la palabra de Dios y creemos de manera diferente. No creemos en la suerte, creemos en Dios, creemos en su palabra, creemos en el poder del Señor Jesucristo. Creemos que tenemos una salvación tan grande porque Cristo pagó ese precio. Pero una vez que somos salvos, la Biblia nos da lineamientos, cómo vivir, qué hacer, cómo debemos comportarnos aquí en esta tierra. Veamos lo que dice Pablo, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía metas y él dice, prosigo a la meta. Una pregunta que debemos hacernos nosotros hoy es, ¿tenemos metas? Nosotros como cristianos tenemos. Y yo creo que sí, ¿verdad? Y el que no tiene debe tener metas. Algunas personas dicen, y si me muero, de todas maneras debe tener metas. Debe tener metas. A ver, vale la pena preguntarnos también si esas metas son dadas por Dios o inventadas por nosotros. Si son metas que nosotros las inventamos, es probable que las logremos, como es probable que no. ¿Es la misma meta para el próximo año o vivimos cambiando de metas? Hay personas que cada 31 de diciembre, algunos en sus casas, otros en las iglesias, pasan al altar, oran, lloran y se comprometen. Hacen una serie de compromisos a Dios, a la gente, a la esposa y a todo el que pueden. Dicen que van a ser mejores, que se van a comportar bien. Incluso dicen que van a ser fieles a Dios. Pero ya como a mediados de año están reconciliándose porque andan mal con Dios. Andan perdidos. Y el próximo año haciendo lo mismo. ¿Qué debemos hacer entonces? Podemos aprender nosotros del apóstol Pablo. Tenía varias metas, creo yo, pero tenía una meta que era la prioridad de su vida. Y Pablo, un hombre fiel a Dios, un hombre de convicciones, él nos invita a que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Pablo tenía una meta definida. En el versículo 8, veo del 8 al 11, vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por
la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Yo estaba pensando, ¿y cuál era la meta de Pablo? Nosotros encontramos allí varios argumentos de él, y quizá ustedes piensen lo mismo que yo. ¿Y cuál era la meta de Pablo? Yo escribí, y si estoy equivocado, pues de todas maneras tengo derecho a equivocarme. La meta que Pablo tenía era llegar a tener un conocimiento pleno y definitivo del Señor Jesucristo. Llegar a ser perfecto en todo, llegar a ser como Cristo. ¿Hay alguien que quisiera tener esa meta? Debe ser nuestro gran desafío. Mire que hoy en día algunos críticos con razón dicen que estamos viviendo un cristianismo sin Cristo, donde hay personas, hablaba el pastor Moisés hace 8 días, que hay personas que conocen la historia de Cristo, pero no conocen al Cristo de la historia. Y él nos hacía un reto, un desafío a conocer a Cristo. Y fíjense que lo que Pablo dice es lo mismo. Me voy a salir de aquí un poquito. Saben que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo por primera vez, nosotros decimos, hoy sí conocí a Cristo. Y luego le preguntamos a las personas con el paso del tiempo, ¿usted conoce a Cristo? Sí. Hace 10, 5, un año que yo le entregué mi vida a Cristo. ¿Y qué pensaría si le volvemos a hacer la pregunta, ¿conoce a Cristo? ¿Ya es cristiano? Yo sé que sí. ¿Ya es miembro de la iglesia? ¿Ya predica? ¿Ya es? La pregunta, ¿le conoce? Fíjense que yo estaba un poco como pensativo, porque Pablo era un apóstol, escribe a una iglesia, es un hombre convertido al Señor, y él dice que quiere conocer a Cristo, y él dice a fin de conocerle. Saben que yo lo que encuentro es que Pablo es de esas personas que ya conocía a Cristo, pero quería conocerle más. Quería conocerle más. No era un hombre conformista. Era un hombre que aún viendo cosas extraordinarias que Dios hacía en su vida y el poder que había en Dios, aún así quería conocer más. Hay un hombre en el Antiguo Testamento, ustedes conocen la historia, Moisés. Este hombre, dice la Biblia, que habló con Dios. Dios le habló allá en la zarza ardiente. Dios le habló mientras estaba en Egipto frente al faraón. Dios estaba con él. Pero Moisés es una persona que ya conoce la voz de Dios. Pero hay un momento en que le dice a Dios, yo quiero ver tu rostro. Yo quiero verte. Qué hombre tan atrevido, ¿verdad? ¿Quieren ser atrevidos ustedes? Yo les animo a que este año nos volvamos más atrevidos. Hay otro hombre en el Antiguo Testamento, no era profeta, simplemente se le llamaba Eliseo, pero era discípulo de un hombre llamado el profeta Elías. Es un seguidor, va tras él, camina con él. Y hay un momento en que el profeta Elías le dice, pide algo. ¿Qué cosa pides? Y este hombre, Eliseo, le dice más o menos así, quiero una doble porción de tu espíritu. Qué hombre tan atrevido. Y ustedes saben quién era el profeta Elías. Era un varón de Dios. Era un hombre que hacía ascender fuego del cielo. Es un hombre que los milagros le acompañaban. Dios estaba con él.
Y cuando se presenta la oportunidad para Eliseo, algunos de nosotros, no todos, algunos de nosotros hubiéramos dicho: yo quisiera tener algo de ti, yo quisiera hacer por lo menos la mitad. Pero este hombre dice: yo quiero el doble de lo que tienes. Hermanos, si aquí estuviera el apóstol Pablo, en vez de mi persona, ¿quién tendría la sagacidad de decirle: Pablo, yo quiero ser el doble de lo que tú eres, yo quiero superarte? ¿Usted cree que Pablo se enojaría? Pablo le diría: excelente, ánimo, échale ganas, tú puedes. Mire, este hombre dice: quiero conocerle. Es un hombre nada conformista. Invita a los creyentes a seguir su ejemplo. Hermanos, el versículo 15, mire lo que dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Nos está retando Pablo, ¿ves? Nos está retando: esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una regla, sintamos una misma cosa. Y el versículo 17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Yo he oído personas decir: hermano, no se fije en mí, por favor. Ponga su mirada en Cristo, no se fije. Yo estoy de acuerdo que la gente no debe creer que nosotros somos el Salvador del mundo. Nosotros no somos el Mesías. Nosotros no somos el que murió en la cruz por los pecados de la gente. Pero miren, y solo piense, solo medite: ¿quién de nosotros tendrá hoy en estos tiempos para decirle a otra persona: hermano, siga mi ejemplo? ¿Quién lo hará? Y que rete a alguien, le diga: mire, hermano, sígame y aprenda de mí. ¿Verdad que no nos da valor de hacerlo? ¿Verdad que no? Pero fíjense que Pablo dice: hermanos, imítenme, sigan mi ejemplo. Las personas tenemos que aprender a seguir el ejemplo de los demás, pero también necesitamos aprender a dar buen ejemplo a los demás. No es correcto evadir responsabilidad, decir: no se fije en mí. No, más bien retemos a la gente. Digámosle: miren, yo fui pastor 7 años soltero. Y habían sesiones de pastores. Yo recuerdo que había un pastor que siempre vivía repitiendo: los pastores no deberían estar pastoreando solteros. Y yo era el único allí con esa indirecta, porque no es posible. No es posible. Fíjense que hay que aprender, fíjense, a dar buen ejemplo. Ahora, yo a estas alturas yo puedo decir: sí es posible, fíjense, sí es posible. Y yo creo que aquí hay hombres que deben decirlo, y les reto que lo hagan, que se paren frente a otro hombre y que le digan: es posible vivir solo con una mujer. Y que lo diga: ¿y cómo? Pues seguí mi ejemplo. Que lo diga. Que le diga: mire, es posible ser fiel. Pablo dice: hermanos, imítenme a mí, sigan mi ejemplo. Este hombre estaba completamente, no solamente consagrado, sino que había aprendido a valorar lo que es Cristo. El versículo 7 de este pasaje dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cosa seria, ¿verdad?
pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Fíjense que yo me estuve leyendo varias versiones y en una de ellas dice, los he estimado como estiércol. Y en un comentario dice que lo compara con el excremento. Mire, dice, ¿cómo compara el apóstol Pablo los éxitos humanos sin Cristo? Son basura, dijo el apóstol Pablo. Es el único que encuentro en la Biblia que le llame basura al éxito humano. Y este hombre, claro, hay un momento que él dice, yo tengo de qué confiar en la carne. Y si alguien piensa que tiene de qué confiar en la carne, él dice claramente, yo más. El apóstol Pablo presenta todas sus credenciales. Y claro, aquí todos nosotros creo que quedaríamos reprobados frente al apóstol Pablo. Miren lo que dice del versículo 4 en adelante. Yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley. Mire cómo dice, irreprensible, un hombre intachable, era un hombre 100% capaz, un hombre que sabía de culturas, sabía de religión, era un hombre educado, era un hombre de convicciones. Saben que Pablo está diciendo, pero esto que para mí era ganancia, hoy es basura, porque el objetivo es ganar a Cristo. Hermanos, la sociedad estaría totalmente diferente si cada uno de nosotros pensara igual que Pablo. Vayamos hoy a nuestras casas, hay que comer nacatamales si hay, coma todo lo que hay. Veamos esos títulos, veamos esas cosas, veamos todo esto. ¿Y sabe qué dice Pablo con el respeto, jovencitos? Dice Pablo, basura, si no está Cristo, si no está Cristo. Pablo dice, él presenta sus credenciales, es un israelita de nacimiento, es decir, que pertenecía al pueblo elegido por Dios. Por eso alguien dijo en cierta ocasión, que alguien vive bajo un garaje no significa que ya es vehículo. Miren que israelita de nacimiento, pertenecía al pueblo escogido por Dios, de la tribu de Benjamín, donde nació el primer rey de Israel, el rey Saúl. Hebreo de hebreos, conservaba las costumbres hebreas y hablaba hebreo también. Irreprensible, un estricto seguidor de las tradiciones judías religiosas. Es un pasado como para sentir orgullo. Ahora bien, ¿cuál es el pasado de nosotros? Si yo les cuento mi pasado, más bien da pena contarlo. Nada que ver con esto. Ahora bien, el apóstol Pablo dice que las personas que tienen una meta deben hacer, ¿saben qué cosa? Olvidar el pasado. Esa es una recomendación del apóstol Pablo. Dice, olvidando lo que queda atrás. Ese era el pasado de Pablo. El pasado de nosotros, cada uno de ustedes ya lo tiene. ¿Cuál es su pasado? El pasado de muchos de nosotros, ese sí es basura. El de algunos. El de otros no. Mi pasado, yo a veces lo he contado, mi esposa me dice, deja de estar mintiendo.
Digo, nosotros comíamos con un huevo todos, mi papá, mi mamá y mis hermanos, y somos 12 hermanos. Y que nos ajustaba el huevo. Deje de mentir, no, es que es cierto, sí, nos ajustaba. Hay personas, pero hay personas que tienen un pasado bonito. Me dijo un hermano una vez: yo nací en cuna de oro. Tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Mis papás me enviaron para allá con documentos legales y fui a aprender vicios. Cada persona tiene un pasado. Hay personas que su pasado son grandes triunfos, éxitos académicos, económicamente hablando, son triunfadores. Incluso está el éxito ministerial. Y saben, esto no es malo, pero tiene un riesgo. ¿Y saben cuál es? Que nos podemos volver orgullosos de lo que hemos logrado. Algunas personas, su pasado son numerosos fracasos. Recuerdo un hermano que me dijo con estas palabras: hermano, yo soy torcido, yo soy pobre. Y él me contó toda la historia de su fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Algunas personas, esa es su historia, fracasos. Y porque ha fracasado tanto, cree que es una persona indigna, creen que son incapaces, creen que Dios no los quiere, creen que Dios no está con ellos y que jamás en la vida pueden lograr algo bueno. Pero también hay personas que su pasado son hechos vergonzosos. No quisiera recordarlo. Estaba en una reunión de pastores y alguien dice: miren, el hermano era brujo. Pero pensábamos que estaba bromeando, y luego dice alguien: no, es cierto. Lo llamamos: hermano, ¿es cierto? Sí, dice: cuéntenos su historia. No, dice: a mí me da vergüenza contar mi pasado. Algunas personas han cometido tantas cosas feas, horribles, que ellos es una vergüenza, no quisieran recordarlo. Y ellos sienten que están condenados ya. Ellos creen que jamás pueden lograr algo bueno. Ellos creen que Dios no los va a perdonar nunca, porque son demasiado sucios y que Dios no los puede perdonar. ¿Saben cuál es la recomendación? Olvidemos el pasado, olvidemos la culpa y olvidemos a los culpables. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Enfoquémonos en lo que está delante. ¿Y qué es lo que está delante? Cristo Jesús. Mire, dijo un predicador que lo bueno de la Biblia es que no dice que los guapos serán salvos, porque muchos quedarían fuera. Lo bueno es que no dice que los que tienen dinero serán salvos, porque muchos quedarían fuera. Lo bueno es que no dice que los inteligentes serán salvos, porque muchos quedarían fuera. Que los altos entrarán al cielo, porque muchos quedarían fuera. Entonces, la Biblia enseña que todos tenemos acceso al Padre, todos. Y todos son todos. Entonces el apóstol Pablo dice: olvidemos todo lo que quedó atrás. Y él dijo: me extiendo a lo que está delante. ¿Y qué es lo que estaba delante? Él dijo: a la perfección. Yo admiro sinceramente, es que nosotros los seres humanos tenemos la tendencia al conformismo, ¿verdad que sí? Algunas personas, y quizá alguien puede estar aquí o quizá en la televisión, yo he oído gente decir: yo me conformo con un rancho que me dé el Señor allá en el cielo. Para su información, Dios no hace ranchos, Dios no hace chozas, Dios no hace calles bachosas allá en el cielo. La Biblia nos habla de ciudades, la Biblia nos habla de coronas de oro. La Biblia nos dice mar de cristal. La Biblia nos dice calle de oro. ¿Cuál choza? ¿Cuál rancho viejo? No, nada de eso.
¿Saben qué? Dios es un Dios perfecto en todas las cosas. Y dice que a nosotros nos hará perfectos. Y el apóstol Pablo lo había aprendido muy bien. Dijo, adelante a la perfección. Y él dice claramente, yo no soy perfecto, pero sigo adelante, quiero ser perfecto. Mira adelante a la perfección. Sigue esforzándose. Cuando Pablo escribe esta carta, ya ha fundado varias iglesias, ha formado líderes, es un hombre en la cárcel, él está en situaciones humanas, no como estamos nosotros hoy en día. Pero él dice que está esforzándose por conocer más a Cristo. Hermanos, qué bueno sería. Yo les aseguro que si nosotros nos esforzáramos por conocer más a Cristo, en ninguna iglesia caberíamos nosotros. Porque le estaríamos llenando, porque más queremos conocer a Cristo. El apóstol Pablo estaba enfocándose no solamente en conocer más a Cristo, sino que él dijo, quiero sufrir con Él, quiero ser como Él, quiero resucitar como Él y quiero recibir el premio de Él. Para su información, a mí la iglesia me paga, pero ay de mí si ejerzo el ministerio solo por ese pistillo que me dan. Porque y todos aquellos que reciben alguna ofrenda, uno no debe moverse por eso. Tiene que tener algo superior a un sueldo, a una ofrenda, a un pago. Es que hay gente que dice, es que a mí no me agradecen. ¿Y entonces qué? Es que a mí no me valoran. Es que a mí no me toman en cuenta. Es que a mí me pagan mal. Es que a mí no me pagan bien. Saben que el apóstol Pablo dice, yo quiero ser hallado en Él. Mire qué interesante. Yo quiero ser hallado en Él. Es decir, si buscan al apóstol Pablo, ¿dónde lo van a encontrar? En Cristo. Sí, donde quiera que esté. ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde está? En Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Sufrir con Él, ser como Él, resucitar como Él y recibir el premio de Él. Pablo sabía muy bien que hay premios. Pablo sabía muy bien que Dios no es injusto y que Él paga bien. Por eso Él dijo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero ¿saben qué? El apóstol Pablo también dio algunas palabras de advertencia que también yo le llamo recomendaciones. Vamos a leer versículos 1 y 2 de Filipenses. Primera recomendación, bueno, leamos el versículo. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Primera recomendación, alégrese en el Señor. Hermanos, lo que cualquier persona necesita es tener gozo, ¿verdad? Que es una necesidad del ser humano, gozo. Pero gozo en el Señor. ¿Saben cuál es el problema de mucha gente que quiere encontrar gozo? En la cantina, en el billar, en el bar, en la feria, en cualquier otro lugar. ¿Y sabe qué? Grita un rato y luego está triste. Solo se acaba el efecto del alcohol, de la droga, de lo que sea, y luego viene la amargura. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, gozaos en el Señor. Gócense en el Señor. Sí, fíjense que la persona que se goza en el Señor, aún cuando tiene problemas, fíjense que tiene gozo. ¿Saben por qué? Porque como está en el Señor, entonces esa es una recomendación que da Pablo. Alegrarse en el Señor. Pero hay otra recomendación. Guárdense de los perros, dice. Guárdense de los malos obreros
y guárdense de los mutiladores del cuerpo. Parece mal educado el hombre, ¿va? Dice, cuídense de los perros. Y al fin, ¿quiénes son esos perros? En los tiempos bíblicos, los perros no eran como hoy en día, que son animales que los bañan con champú, que con buena comida, que bien cuidados, que son mascotas, que tienen muy valoradas. La mayoría eran animales que andaban comiendo basura en la calle, comiendo carroña, comiendo sucio. Y el apóstol Pablo dice que hay personas que así son. Y yo cuando veo la gente, yo entiendo si es cierto. Fíjense, hay gente que son como perros. Y saben que dice la Biblia, cuídense de esa gente. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente por lo contagioso que es, ¿verdad? Nadie va a querer acostarse a dormir sabiendo que ahí hay un perro lleno de pulgas, de sarna y de todo eso. Dice, cuídense de los perros sucios, detestables, dice. Que Dios nos ayude, que nuestra vida sea limpia en todo. También dice la Biblia, cuídense de los malos obreros. Es que hay gente que aparece que anda bien y anda mal. Hay algunas personas que aparentan ser cristianos, pero dice la Biblia que son lobos vestidos de ovejas. Y saben que dice la Biblia que hay que cuidarse de ellos. ¿Ves? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice la Biblia. Por eso hay personas que solo porque dice Dios le bendiga, hermano, no se confíe mucho. Puede ser un ladrón, puede ser un estafador, puede ser alguien que anda mal. Pero saben que dice la Biblia, cuídense también de aquellos que mutilan el cuerpo. Hay personas que el objetivo de ellos es destruir, herir, dañar, y todo lo que tiene que ver con dañino, eso es como su satisfacción. Y la Biblia dice que hay que tener cuidado con esto. Otra recomendación que hace el apóstol Pablo es no poner nuestra confianza en la carne. Y cuando está hablando de la carne, aquí no se está hablando al pecado, sino más bien a los éxitos que nosotros podemos tener en esta tierra, éxitos, posiciones, posesiones, etcétera. ¿Quién cree usted que vale más ante Dios? ¿Un campesino o un abogado? Discúlpenme los que son abogados. ¿Quién vale más ante Dios? Si los dos se humillan ante el Señor, valen lo mismo. Si ni uno de los dos se humilla ante el Señor, van al mismo lugar. Entonces, ¿saben qué dice la Biblia? Que no confiemos en la carne, es decir, que no confiemos en lo que realmente hacemos nosotros. Hermanos, yo no me voy a salvar solo porque estoy aquí predicando. Y porque alguien no puede ni predicar, no solo por eso significa que ya está perdido, no. La Biblia enseña que no confiemos en los éxitos de la carne, sino que dice la Biblia que nuestra confianza debe ser Cristo Jesús, porque Él es el autor, dice el escritor de los Hebreos, Él es el autor y consumador de la fe. Y por último, última recomendación del apóstol Pablo es la unidad de propósito. Yo sé que nosotros somos diferentes. No todos tenemos los mismos gustos, no todos tenemos los mismos pensamientos, no todos tenemos los mismos ideales, no somos iguales. Pero la Biblia nos enseña que en algunas cosas nosotros debemos andar lo mismo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Una misma regla. ¿Saben que nosotros ya tenemos reglas establecidas? Hay cosas, hermanos, que no las podemos cambiar nosotros. Podemos cambiar la alabanza, podemos cambiar el templo, podemos cambiar el programa, podemos cambiar, si se nos ocurre, celebrar en otro día la Navidad. Pero ¿saben qué cosa nosotros no podemos cambiar? Es el camino para llegar al cielo. ¿Cuál es? Cristo. Cristo. Nosotros podemos cambiarnos de ropa si queremos, pero Jesús dijo que solo hay, y aquí tenemos que andar iguales.
Hay algunas personas que dicen que poner árbol es malo, otros dicen que es bueno. Fíjate, a mí no me preocupa ni una ni la otra. Cuando el Señor venga a levantarme, me va a levantar a mí, no al árbol. Entonces, dice la Biblia que en algunos aspectos tengamos la misma regla. ¿Cuál es una regla que debemos tener en común? Que solo Cristo es el Salvador del mundo y nadie más. Otra regla, que la Biblia es la palabra de Dios. Hay varios libros, yo tengo varios y los he leído, pero la palabra de Dios sigue siendo la Biblia. Y aquí sí, es la misma regla. Es la misma regla, la palabra de Dios. Sintamos, dice la Biblia, una misma cosa. Tengamos el mismo sentir. El mismo sentir. ¿Y saben cuál era el sentir de Pablo? Conocer más a Cristo. Conocer más a Cristo. Ese era el sentir de Pablo y él dice, sintamos una misma cosa. Hermanos, yo no sé cómo iremos a decorar el próximo año. No sé si con estas cosas, si el árbol allí o irá a ir a otro lado, si las luces se irán a poner o no se irán a poner, si el programa irá a ser más temprano, se irá a hacer más tarde. Pero ¿saben saben qué? Si debemos tener también el mismo sentir. ¿Nos queremos ir al cielo? Sí, ¿verdad? Queremos ir al cielo, entonces preparémonos porque Cristo va a venir pronto. ¿Qué tal que venga a mitad de año? Ya no vamos a celebrar la próxima Navidad, ya no vamos a comer nacatamales, porque Él puede venir. Entonces la Biblia dice que debemos estar preparados. Allí sí tenemos que estar en el mismo sentir. En el mismo sentir. Algunos se preocupan, la mujer se pinta el pelo, otro no se la pinta. ¿Y qué? Que se vaya para el cielo. Con pelo, sin pelo. Pues que vaya a parar al cielo. ¿Verdad? Ese debe ser nuestra gran preocupación, estar con Cristo. Dijo el apóstol Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Así dijo Pablo. Y por eso dijo él, yo quiero conocerle. Yo me imagino a Pablo cuando dijeron, vamos a cortarle la cabeza. Y él pensó, tengo la oportunidad de ver a Cristo cara a cara. La Biblia dice que le veremos tal como Él es. Esto es bueno, esto no es pecado. Esto es bueno, no es pecado. Sus diplomas, sus títulos, sus cuentas bancarias, sus vacas, sus tierras, sus casas, sus éxitos, su inteligencia, todo eso es bueno. Pero la Biblia dice que si no está Cristo en su vida, eso sí, tiene basura. Entonces, que Cristo sea nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, y que Él sea el que nosotros estamos esperando cualquier momento que Él venga. ¿Verdad que sí? Pongámonos en pie y entonces esa es nuestra meta. Nuestra meta, conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Los que no le conocen, conózcanlo, conózcanlo, conózcanlo. Padre celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hemos terminado este año y lo hemos terminado bien. Sabemos el pasado, pero no conocemos nuestro futuro. Solo tú sabes, Dios, solo tú sabes cuánto vamos a vivir. Solo tú sabes dónde vamos a estar el próximo año. Solo tú sabes qué estaremos haciendo. Pero Señor, pedimos que nos ayudes a encontrar el verdadero propósito para nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a encontrarle el verdadero sentido a nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos ayudes, oh Dios, a conocer a Cristo. Queremos conocerle más. Ya conocemos un poco,
Ya conocemos su palabra, ya conocemos su revelación, ya conocemos los lineamientos para vivir una vida cristiana victoriosa en esta tierra. Pero la Biblia nos enseña a través de Pablo que él quería conocer más a Cristo, más a Cristo. Ayúdanos a nosotros a no ser conformistas, a no quedarnos con lo que ya hemos logrado, a no celebrar solamente lo que ya hicimos, sino aspirar a más hacia la perfección, porque esa es la que tú quieres que nosotros logremos. Tu palabra nos dice que nosotros podemos llegar a ser perfectos en todas las cosas. Tu palabra así lo demanda, Señor. Y que nosotros busquemos, oh Dios, que busquemos esa perfección, día a día, minuto tras minuto, hora tras hora, que busquemos la perfección. Y cuando caemos, cuando nos descuidamos, que nos levantemos rápido para ir buscando siempre la perfección en nuestras vidas. Ayúdanos en este año venidero. En este año, Señor, que lo que no pudimos hacer, que lo hagamos. Que lo que no pudimos lograr, Señor, que lo hagamos. Que aquello en que hemos fallado no volvamos a pecar. Que los errores que hemos cometido no volvamos a cometerlos, Señor. Sino que corrijamos nuestra conducta, que corrijamos nuestro estilo. Que corrijamos, oh Dios, nuestras prioridades también de nuestra vida. Padre, ayúdanos, Dios. Tu palabra nos enseña que el Espíritu Santo de Dios es nuestro consolador y que Él es el que nos ayuda. Oramos, Señor, que nos cuides, que nos des discernimiento. En tu palabra aprendemos que hay gente engañadora, que hay gente malintencionada, que hay gente sucia, Señor, que anda haciendo cosas incorrectas. Y tu palabra nos dice que nos guardemos de ellos. Pedimos que nos des discernimiento, que nos des inteligencia, que nos des sabiduría, que nos des tu dirección, Señor, para ir en el camino correcto. Padre, líbranos siempre del mal, líbranos de las tragedias, líbranos, Señor, de las decisiones incorrectas, líbranos, Dios, de aquellos peligros que hay en esta tierra, Señor. Líbranos con tu poder, con tu gracia, con tu espíritu, Señor. Líbranos siempre y guíanos hacia la verdad, guíanos hacia ti, guíanos, oh Dios, hacia lo correcto, hacia lo perfecto, guíanos, oh Dios, hacia lo que tú quieres que nosotros hagamos. Guíanos, oh Dios. Guíanos, Espíritu Santo. Guarda nuestras familias, guarda nuestros matrimonios, guarda nuestros hijos. Bendecimos nuestra descendencia, Señor. Bendecimos la congregación, bendecimos la ciudad, bendecimos este departamento, bendecimos nuestro país, Señor. Creemos en tu palabra y no creemos en lo que dicen los hombres mentirosos, sino en lo que dice tu palabra. Tu palabra nos enseña que la generación de los rectos será bendita, Señor. Y nosotros, oh Dios, creemos esa palabra. Creemos que para nosotros hay buenas noticias. Creemos que para nosotros está el bien. Creemos que para nosotros la misericordia y el bien nos seguirán todos los días de nuestra vida. Confesamos que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Creemos que nosotros no confiamos en lo que dicen los hombres, en las estadísticas, en los pronósticos. Nosotros creemos a tu palabra, Señor. Nosotros creemos que no faltará comida en nuestra casa. Nosotros creemos que no nos faltará la ropa, que no nos faltará el calzado, que tendremos salud, que tendremos paz, que tendremos bienestar, que tendremos todo lo que tú nos has dicho que tendremos, porque confiamos en tu palabra, Señor. No le creemos al diablo, no le obedecemos, no le tememos, porque él no tiene poder, no tiene más poder que nuestro Dios, Y por eso estamos seguros, por eso estamos confiados, por eso, Señor, estamos muy agradecidos. Y como lo hemos dicho, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, y que solo a Él, como dijo David, Señor, no a nosotros, sino a Dios, sino a su nombre sea la gloria. En el nombre de Jesús, amén
y amén. Damos un aplauso a nuestro Dios, que Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Él es bueno, Él es fiel, Él es Dios, Él es Dios. Grande es nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios hace maravillas, dice su palabra. Así que gracias damos a Dios y deseamos que tengan un buen provecho aquellos que van a comer, que van a beber. Y qué bueno es Dios. Saludémonos todos, hermanos. Bendigámonos en el nombre del Señor Jesucristo.